hablar de las metáforas en la vida cotidiana, la obra de Lakoff y Johnson. En primer lugar, hablar del índice al que vamos a seguir. Comenzaremos hablando de las metáforas vivas y fósiles. Hablaremos un poco del modelo de Wolff, isomorfismos, la metáfora en movimiento y sus límites. Continuaremos con la metáfora como un rasgo del lenguaje, seguido de cómo afecta a nuestro sistema conceptual, qué es la metáfora en sí, sus expresiones y conceptos, su sistematicidad, y finalizaremos hablando de metonimia, su comparación con la metáfora y coherencia y consistencia. En primer lugar, así como introducción, la metáfora es un tema que ha despertado un gran interés desde hace mucho tiempo. Su estudio se remonta a la época de Aristóteles, aunque también ha sido abordado por otros especialistas como Nietzsche, Quintiliano, la filosofía escolástica, etc. Sin embargo, Lakoff y Johnson abandonan todas estas teorías clásicas y dan a la metáfora un nuevo enfoque. En el planteamiento clásico, la metáfora surge como la inserción de un contexto de una nota que proviene de otro distinto. En la siguiente expresión, Alberto es un león. Observamos que no se puede interpretar al pie de la letra, ya que hay que tener en cuenta que sus elementos actúan arquetípicamente. En este caso, león equivaldría a valiente. Hay otros casos como Alberto es una cebra, en los que no. Por otro lado, estas expresiones ya mencionadas se juntarían en un grupo de metáforas vivas o creativas, apareciendo en el extremo opuesto las fosilizaciones o metáforas fósiles, que podrían ser un problema insoluble o la extensión de sus conocimientos. Ahora bien, centrándonos ya en la obra de Lakoff y Johnson, esta gira en torno a dos ejes. El primero es que las metáforas impregnan el lenguaje cotidiano, formando una red compleja e interrelacionada en la que tienen pertinencia tanto las creaciones nuevas como las fosilizaciones. Y en segundo lugar, la existencia de esta red afecta a las representaciones internas, es decir, a la visión del hablante en el mundo. Esta perspectiva, inspirada en las teorías clásicas de Sapir y Wolff, está inspirada en estas teorías, pero en este caso no siguen tendencias deterministas como los anteriores. Lakoff y Johnson presentan un modelo dialéctico en el que la experiencia y los campos metafóricos del lenguaje se generan y modifican en un enfrentamiento único. Para ellos los tres tipos de conceptos metafóricos de orientación estructurales y ontológicos corresponden a tres áreas básicas que nos permiten comprender otras experiencias en sus términos. Wolff confería una llamativa vitalidad en lo que respecta al entendimiento de ciertas fosilizaciones del lenguaje. Lakoff y Johnson mantuvieron esta postura, afirmando que expresiones como perder el tiempo o asaltar una teoría son reflejos de conceptos metafóricos sistemáticos que estructuran nuestras acciones y nuestros pensamientos. Por consiguiente, creen firmemente que estas metáforas están vivas en su sentido más fundamental y que ya que son las metáforas mediante las que vivimos. Desde su punto de vista, defienden el hecho de que las metáforas estén fijadas convencionalmente en el lenguaje no las hace menos vivas. Los isomorfismos, al hablar de hechos y procesos de nuestro entorno, hacemos uso de expresiones que provienen de otro campo. Además, es toda una serie de elementos del mismo campo lo que se recoge a través de otro conjunto de elementos del mismo campo metafórico.
Se produce así un auténtico isomorfismo en dos áreas de experiencia, las relaciones lógicas y estructurales, que se establecen en el seno del campo original y entre este y otros tienen su imagen en la constitución de los campos metafóricos. Un isomorfismo es un reconocimiento de un conjunto de relaciones comunes en el seno de entidades diferentes. Por ejemplo, un mapa y un territorio, un embrión y un ser desarrollado. Generalmente, la metáfora supone la existencia de un isomorfismo entre sus dos términos. Siguiendo con la metáfora, Lakoff y Johnson dan gran importancia a la experiencia como fundamento de los conceptos metafóricos, pero en ningún momento aparece una consideración histórica de la aparición o consolidación de ciertas metáforas, en particular aquellas que responden de forma más directa a nuestra interacción con el medio social y cultural determinado. No obstante, la perspectiva histórica puede iluminar la vida de los campos metafóricos. Por último, la última parte de esta introducción son los límites de la metáfora. La metáfora puede manifestarse en todo tipo de elementos gramaticales. Por ejemplo, en la metáfora el tiempo es espacio, podemos ver el próximo jueves, adjetivo, este jueves, demostrativo, está lejos mi cumpleaños, adverbio, ojalá llegue el martes, verbo. También se da el caso de que las metáforas que son muy poderosas en el seno de una cultura pueden desbordar el marco lingüístico por invadir otro. Por ejemplo, la metáfora "el perro es una persona" no solo puede realizarse lingüísticamente, sino que al darle un nombre, al darle muestras de cariño, estamos ante otras realidades metafóricas. En cualquier lengua abundan las metáforas, las cuales son básicamente culturales. En casi todos los casos, las metáforas se emplean para expresar elementos más abstractos en términos de otros más concretos, del universo de acción y experiencias humanas. Ahora vamos a pasar a hablar de los conceptos mediante los que vivimos. En primer lugar, la metáfora es considerada un rasgo exclusivamente del lenguaje y también se tiene la idea de que esta es únicamente un recurso del lenguaje poético fuera del ordinario de la vida cotidiana. En esta obra, Lakoff y Johnson se han centrado en demostrar que esto no es así y que la metáfora está presente en muchos de nuestros pensamientos y acciones en nuestra vida. Ahora bien, entendiendo la metáfora en nuestro sistema conceptual, estas serían las estructuras a través de las que pensamos y actuamos, y es importante mencionar que es fundamentalmente metafórico. Esto sugiere que incluso la manera en la que pensamos, lo que experimentamos y lo que hacemos es en gran medida cosa de las metáforas. No obstante, normalmente no somos conscientes de ello, ya que pensamos y hacemos las cosas automáticamente. Por ello, la clave para entender estas pautas se encuentra en el propio lenguaje y dependerá también de la cultura. Partiendo del lenguaje, hemos empezado a identificar detalladamente qué es la metáfora. La esencia de la metáfora es entender y experimentar un tipo de cosa en términos de otras. Para dar una idea de lo que podría significar que un concepto metafórico y que este concepto, y que esta estructura de nuestra actividad cotidiana, comencemos con el ejemplo. Discusión y la metáfora conceptual, discusión es una guerra. Esta metáfora sirve a Lakoff para ver una de las características principales de la metáfora en el lenguaje cotidiano. Discusión se identifica como si fuese una guerra, una batalla, pero no una batalla física, sino verbal, en el que una postura gana y otra pierde. Algunos de sus usos en la lengua son los siguientes: tus afirmaciones son indefendibles, sus críticas dieron en el blanco, ¿cuál es tu táctica en esta discusión? Nunca me ganó en esta discusión, Pedro esgrimió sus argumentos. Ahora vamos a ver un ejemplo con la metáfora conocer es ver. El conocimiento, al ser algo
propio de la mente es abstracto, por ello cada vez que nos referimos a él lo metaforizamos con aquello que está para nuestra cultura más cerca del conocer, el ver. De aquí surge esta metáfora, y las apariciones lingüísticas de estas son las siguientes. No veo cuál es la dificultad, mi punto de vista es diferente, está ciego frente a sus problemas, tiene mucho ojo para interpretar a sus pacientes, o ¿viste lo que dijo fulano? Resumiendo, las metáforas no son meramente las palabras, sino los conceptos mismos que tenemos de ellas. El lenguaje del conocimiento o de la discusión no es poético, sino literal. Y hablamos de ellas puesto que así las concebimos. Y por último, hablando de la sistematicidad, nos vamos a centrar en la sistematicidad de los conceptos metafóricos. Las expresiones metafóricas de nuestro lenguaje están conectadas con conceptos metafóricos de manera sistemática. Hay ciertas palabras en las que el ser humano no tiene la necesidad de conceptualizarlas, ya que dependen de nuestra cultura. Y un ejemplo claro es el tiempo es dinero. Esta metáfora, desde el momento en que usamos nuestras experiencias cotidianas con el dinero para conceptualizar el tiempo, es cuando aparece. Y ahora sí, perdón, el último punto de la sistematicidad metafórica, destacar y ocultar. Esta sistematicidad nos permite concebir un aspecto de un objeto en otro, aunque también ha de ocultar otros aspectos del objeto en cuestión. Cuando percibimos que un objeto está estructurado por una metáfora, queremos decir que está parcialmente estructurado, puede ser entendido de ciertas maneras, pero no de otras. Un ejemplo de este concepto metafórico es el que nos propone Michael Redding, es decir, la metáfora del canal. La metáfora del canal nos muestra cómo de arraigada está en el lenguaje humano la idea de que la lengua establece una relación directa y estrecha entre las cosas y los nombres intenta refutarla. Se expresa mediante la siguiente metáfora compleja. Las ideas o significados son objetos, las expresiones lingüísticas son recipientes y la comunicación consiste en un envío. Esta metáfora del canal supone que las palabras tienen significados en sí mismas como contenedoras de palabras. Y es importante tener en cuenta que nos proporciona una visión útil pero parcial de lo que es la comunicación y todo lo que ella implica. Ahora pasaremos a hablar de la metáfora orientacional. El autor pone de manifiesto que no solo existen metáforas estructurales, sino también existe un tipo de metáforas que se denominará metáforas orientacionales. Estas metáforas son aquellas que se refieren a la percepción espacial de las personas. Mediante ejemplos nos demostrará cómo establecemos las relaciones entre las percepciones espaciales y las metáforas que creamos. A continuación enumeraré una serie de ejemplos que posteriormente el autor analiza en su obra para seguir la explicación. El primero es felices arriba y tristes abajo. Si una persona afirma me levantó el ánimo, quiere decir que su estado de ánimo estaba bajo, por lo tanto estaba triste, y al subírselo a esa persona resulta que se pone feliz. Esto está basado en la percepción que tenemos en nuestra cultura, quien está triste se inclina y quien está feliz permanece erguido. El siguiente, tener el control es arriba y estar sometidos abajo. Al decir estoy por encima de la situación, queremos decir que lo tenemos bajo control y podemos manejarla. Esto proviene del motivo de la fuerza y el tamaño físico. Una persona de mayor tamaño tiene mayor fuerza y por lo tanto está por encima. Los ejemplos que he nombrado y muchos más son los que el autor, como hemos dicho, utiliza para realizar la explicación, y de esto deduce una serie de conclusiones. Para ser exactas, 4. La primera, la mayoría de nuestros argumentos están basados en metáforas especializadoras. La segunda, la relación establecida es coherente ya que remiten a bases físicas.
La tercera, existe una sistematicidad entre todas las metáforas especializadoras. Y la cuarta y última, todas se basan en una evidencia físico-cultural, no se crean al azar. Ahora vamos a pasar a hablar de la metáfora y coherencia cultural. Los valores de una cultura se establecerán siempre de manera coherente con los conceptos empleados. En el ejemplo "el futuro es mejor" guarda coherencia con más es arriba y menos es abajo. Sin embargo, si dijésemos "el futuro es peor", no tendría coherencia. Los conceptos se mantienen generalmente en todas las situaciones, pero no debemos negar que en muchas ocasiones cambia la situación y lo que esto provoca conflicto entre valores y los conceptos. No en todas las culturas conceden prioridad a la relación arriba-abajo como en la nuestra. Por este motivo, al aprender lenguas nuevas o al relacionarnos con personas de otras culturas pueden surgir conflictos y malentendidos. Los conceptos se mantienen en todas las culturas, lo que cambia es su percepción. Seguidamente nos centraremos en las metáforas ontológicas. Estas son aquellas definidas por Lakoff como aquellas en las que consideramos acontecimientos, actividades, emociones e ideas como si de identidades y sustancias se tratase. Las metáforas ontológicas se dan cuando corporizamos o personificamos un concepto abstracto. Podemos agruparlas, categorizarlas y cuantificar nuestras experiencias, facilitándonos racionalizar sobre ellas. Esto se debe a que la mente humana funciona mejor con los conceptos que creamos. Un ejemplo práctico es la consideración de la subida de precios como una entidad que nombramos inflación. De esta manera utilizamos los siguientes ejemplos. La inflación está bajando nuestro nivel de vida, hay que combatir la inflación y la inflación me pone enfermo. En estos tres ejemplos, la inflación está representada como una persona, un enemigo o una causa. Podemos distinguir varios tipos de metáforas ontológicas según su fin. En primer lugar, de referencia. Un ejemplo sería: mi miedo a los insectos está volviendo loca a mi mujer. En segundo lugar, cuantificar. Hay demasiada hostilidad dentro de ti, sería un ejemplo de esta. El tercer tipo, identificar aspectos. Un ejemplo sería: la brutalidad de la guerra nos deshumaniza. El cuarto tipo, identificar causas, cuyo ejemplo sería: la presión de las responsabilidades fue la causa de la crisis. Y por último, el último tipo es establecer metas y motivaciones. Y un ejemplo de esta sería: voy a cambiar para encontrar la verdadera felicidad. Bueno, este tipo de metáforas pueden ser simples o más complejas. Por ejemplo, en nuestra cultura hay dos tipos de metáforas ontológicas sobre la mente, según cómo se entienda o qué aspecto se quiera remarcar. En el primer caso, la mente es una máquina, es decir, un aparato en funcionamiento, un mecanismo. Y un ejemplo sería: mi cerebro no funciona hoy, se derrumbó en el laboratorio. Y otra metáfora sobre la mente es: la mente es un objeto frágil, es decir, una fuerza psicológica. Y el ejemplo sería: su ego es muy frágil o se derrumbó en el laboratorio. En general, todos estos tipos de metáforas ontológicas ya están incorporados en nuestro día a día, por lo que en muchas ocasiones no nos planteamos que sean metáforas. Para continuar, hablaremos de las metáforas de recipiente. Las metáforas de recipiente limitan la realidad y los fenómenos físicos, tal y como hacemos con los términos abstractos. Las personas debemos delimitar el entorno para comprenderlo mejor. Otro motivo de la delimitación es la comprensión de elementos como si fuesen semejantes a nosotros. Los convertimos en recipientes con interior y exterior. Así, por ejemplo, una casa es un objeto recipiente del que se puede salir y entrar.
Esta concepción se corresponde con la tendencia humana de definir y cuantificar, en este caso, el territorio. Las sustancias también pueden actuar como recipiente. Un ejemplo es una bañera. Si llenamos la bañera de agua y nos metemos dentro, estaremos dentro de la bañera, que sería el objeto recipiente, pero también estaríamos dentro del agua, que sería una sustancia recipiente. Algunas de las metáforas recipientes que podemos destacar son las siguientes. El campo visual limita un espacio físico en un recipiente y puede estar dentro o fuera de él. Ejemplos de esto sería: sal de mi vista ahora mismo, no puedo verlo, hay un árbol en medio. O de acontecimientos, acciones, actividades y estados. Los acontecimientos y las acciones suelen ser tratadas como objetos, las actividades como sustancias y los estados de ánimos como recipientes. Viste la carrera, aquí carrera sería el objeto. El siguiente ejemplo: ¿cómo te metiste en la limpieza de cristales como profesión? Limpieza sería una sustancia. Y el último ejemplo: cayó en depresión. Depresión se entendería como recipiente. A continuación hablaremos de la personificación. La personificación es una metáfora ontológica mediante la cual otorgamos propiedades humanas a entidades sin vida. Pueden adaptar muchas formas y, dependiendo de lo que se quiera destacar, le adjuntarán unas u otras cualidades. La personificación engloba diferentes gamas de la metáfora y cada una de ellas se centra en diferentes aspectos. A continuación vamos a hablar de la metonimia. La metonimia consiste en designar una cosa o idea con el nombre de otra con la cual existe una relación de dependencia o causalidad. Es decir, como dicen Lakoff y Johnson en su obra, utilizamos una entidad para referirnos a otra que está relacionada con ella. Etimológicamente proviene del griego. La continuidad de la metonimia puede manifestarse de varios modos, entre los que figuran la causalidad, sucesión, procedencia, pertenencia y sinécdoque. La metonimia está estrechamente relacionada con la sinécdoque, la cual es considerada un caso especial de metonimia. Esta consiste en extender, restringir o alterar de algún modo la significación de las palabras para designar un todo con el nombre de una de sus partes. Siguiendo con la metonimia, podemos distinguir varios tipos dependiendo de los elementos que se relacionan. En primer lugar, la parte por el todo. Un ejemplo de esto sería: tengo un nuevo 4 puertas, y con 4 puertas hace referencia a un coche. El segundo tipo sería el productor por el producto, con el ejemplo: tiene un Picasso en su estudio. Utiliza un Picasso para referirse a un cuadro del pintor Picasso. En tercer lugar, el objeto usado por el usuario. Un ejemplo sería: los autobuses están en huelga, y utiliza el sustantivo autobuses para referirse a los conductores de autobús. El cuarto tipo, el controlador por el controlado. Un ejemplo sería: Nixon bombardeó Hanoi. Utiliza Nixon para referirse al responsable del bombardeo, aunque no fue la persona en sí, no fue Nixon en sí el que lanzó las bombas. El quinto tipo, una institución por la gente responsable. Un ejemplo sería: el Senado piensa que el aborto es inmoral, y utiliza Senado para referirse a las personas que trabajan en el Senado, es decir, los senadores. El sexto tipo, el lugar por la institución. El ejemplo es: Wall Street está aterrada. Utiliza Wall Street para referirse a la bolsa de Wall Street. Y por último, el lugar por el acontecimiento, cuyo ejemplo es Pearl Harbor, tiene todavía efecto en nuestra política internacional. Utiliza Pearl Harbor para referirse a la batalla de Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial entre estadounidenses y japoneses. Bueno, antes de seguir avanzando,
comentar que estos conceptos metonímicos son sistemáticos y nos permiten conceptualizar una cosa en función de su relación con otra. Esto no solo estructura nuestro mensaje, sino también nuestras experiencias. Por ejemplo, la metonimia al controlador por el controlado está basada en la responsabilidad, apreciable en el ejemplo que hemos visto anteriormente. Otro ejemplo sería la metonimia al productor por el producto, en la cual intervienen nuestros pensamientos y acciones, o la metonimia a la parte por el todo, en la que entran en acción nuestras experiencias. Ahora sí, hablaremos de la metonimia y la metáfora. En primer lugar, la metáfora es una traslación del sentido figurado en virtud de una comparación tácita. Debido a la cierta similitud que comparten ambos términos, es importante mencionar las diferencias que existen entre ellas. Su principal diferencia es que la metonimia tiene principalmente una función referencial, mientras que la principal función de la metáfora es la comprensión. A pesar de esto, la metonimia también tiene una función de comprensión en ciertos aspectos. Por otro lado, otra diferencia es que en la metonimia sus términos pertenecen al mismo campo semántico, mientras que en la metáfora sus términos, a pesar de compartir rasgos, suelen ser distintos. A continuación, seguiremos con los desafíos a la coherencia de la metáfora. En primer lugar, definir coherencia. Esta es la relación lógica entre los dos elementos de algo, de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellos. En lo relativo a la metáfora, la coherencia interna es una de sus características fundamentales y cuya existencia es, en ocasiones, cuestionada. Esto conlleva la necesidad de un análisis a fondo de la lengua y las experiencias de los hablantes para poder verificar la ausencia de lo que pueden parecer contradicciones. Se han propuesto mecanismos para el procesamiento del significado metafórico que a su vez pueden contribuir a remarcar la existencia de esta coherencia tan importante en las metáforas. Uno de ellos es del teórico Carbonell. Este, apoyado en la obra de Lakoff y Johnson, elaboró el siguiente modelo dividido en 4 partes. La primera, un mecanismo de reconocimiento de las expresiones teóricas que es capaz de identificarlas como casos especiales de tipos metafóricos. Un segundo paso que se basa en la proyección básica que determina el proceso de identificación metafórica, indicando el resultado alcanzado. El tercer paso es buscar un componente de intención implícita que incluiría las razones por las que un hablante o escritor escoge esta metáfora en particular. Y el cuarto y último paso, una proyección de transferencia que incluiría toda la información adicional que acompaña a la proyección básica y que está en el origen de las inferencias a que dan lugar las expresiones metafóricas. En cualquier caso, existen algunos ejemplos que provocan duda, como es el caso de la metáfora el tiempo es un objeto que se mueve, en la cual se considera en un principio una contradicción el hecho de que el tiempo pueda organizarse en dos direcciones diferentes. A pesar de la aparente contradicción, tras un exhaustivo estudio se ha demostrado que esta consta de consistencia interna. Y por último, para finalizar esta presentación, vamos a hablar de la coherencia y la consistencia. Es importante diferenciarlas ya que no significan lo mismo. En primer lugar, dos metáforas son coherentes cuando se ajustan la una a la otra, mientras que dos metáforas son consistentes cuando forman una imagen única. Estas dos características de la metáfora no tienen por qué ocurrir a la vez. Dos metáforas pueden ser coherentes y no consistentes o viceversa. A pesar de esto, las conexiones entre metáforas implican con mayor probabilidad coherencia que consistencia. Podemos destacar el ejemplo de la metáfora el tiempo pasa,
Esta no sería una metáfora consistente, ya que no forma una imagen única, pero sí sería coherente, ya que las dos subcategorías de esta, el tiempo se mueve hacia nosotros y nosotros nos movemos a través del tiempo, se unen en una categoría principal, que sería el tiempo pasa. Así concluimos nuestra presentación sobre las metáforas en la vida cotidiana